La pistola brilló bajo la luz de la farola cuando el hombre enmascarado disparó al político en el callejón oscuro de Madrid. Y Alejandro, paralizado detrás de un contenedor, vio cómo el cuerpo caía inerte. Pero lo peor fue que el asesino giró la cabeza y sus ojos se clavaron en los suyos, reconociéndolo al instante. En ese momento, Alejandro supo que su vida había terminado. Pero nunca imaginó que esa noche lo llevaría a los brazos de Carlos, el periodista que lo salvaría de la muerte y lo obligaría a enfrentar su propia identidad oculta. Corrió por las calles empedradas del barrio de Malasaña, el corazón latiéndole como un tambor desbocado, mientras el eco del disparo resonaba en su mente. Alejandro tenía 25 años. Estudiaba Derecho en la Universidad Complutense y provenía de una familia conservadora de las afueras de la ciudad. Su padre, un empresario católico devoto, siempre había insistido en que los hombres de verdad no muestran debilidades. Y su madre, una ama de casa que organizaba misas semanales, lo vigilaba como si cualquier desviación pudiera manchar el honor familiar. Alejandro había aprendido a esconder sus sentimientos desde adolescente, cuando sintió por primera vez atracción por un compañero de clase. Ahora, esa noche de otoño, todo se desmoronaba. Llegó a su apartamento jadeando. Cerró la puerta con llave y se dejó caer al suelo. ¿Llamar a la policía? ¿Y si el asesino tenía conexiones? El político asesinado era Javier Ruiz, un diputado ultraconservador conocido por sus discursos contra los derechos LGTB. Y Alejandro lo había visto morir por un motivo que aún no comprendía. Al día siguiente, el sol iluminaba la Plaza Mayor cuando Alejandro decidió actuar. No podía quedarse quieto, el miedo lo carcomía. Buscó en Internet noticias sobre el asesinato y encontró un artículo de Carlos Mendoza, un periodista de 28 años que escribía para un diario progresista. Carlos había estado investigando a Ruiz por corrupción y vínculos con grupos extremistas. Sin pensarlo dos veces, Alejandro le envió un mensaje anónimo: vi lo que pasó anoche. Necesito ayuda. Horas después, se encontraron en una cafetería discreta en Chueca, el barrio gay de Madrid. Carlos era alto, con cabello negro ondulado y una barba incipiente que le daba un aire de rebeldía. Sus ojos oscuros escrutaban a Alejandro con una mezcla de curiosidad y cautela. Dime todo, dijo Carlos, su voz firme pero cálida. Alejandro relató el suceso, temblando. Y por primera vez en su vida sintió que alguien lo escuchaba sin juzgar. Pero la conversación no fue solo sobre el asesinato. Mientras hablaban, Alejandro notó cómo Carlos lo miraba. No como a un testigo, sino como a un hombre. Eres valiente por venir aquí, murmuró Carlos. Y Alejandro sintió un cosquilleo en el estómago que lo aterrorizó y excitó a partes iguales. Regresó a casa esa tarde con la mente revuelta. Su hermana mayor, Elena, lo esperaba con una cena familiar obligatoria. Papá quiere que vayas a la iglesia con nosotros este domingo, dijo ella, ajena a su tormenta interna. Alejandro asintió mecánicamente. Pero por dentro se debatía, ¿cómo podía enfrentar a su familia si ni siquiera se enfrentaba a sí mismo? Esa noche, soñó con el disparo y con los ojos de Carlos. Un sueño que lo dejó exhausto y confundido. Días después, el peligro se materializó. Alejandro recibió una llamada anónima: sabemos quién eres. Cállate o morirás. Corrió a buscar a Carlos, quien lo llevó a su apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural y bohemio. Allí, entre libros de periodismo y pósters de manifestaciones por los derechos,
Carlos le explicó su investigación. Ruiz estaba involucrado en un escándalo de lavado de dinero con la mafia. Y su asesinato era un ajuste de cuentas. Pero ahora te persiguen a ti, dijo Carlos, poniéndole una mano en el hombro. Ese toque fue eléctrico. Alejandro se apartó, avergonzado. No soy. No sé qué soy, balbuceó. Carlos sonrió suavemente. Nadie te obliga a etiquetarte. Solo sé tú. Por primera vez. Alejandro sintió un atisbo de libertad. Pero también el peso de la traición a su familia. ¿Valía la pena arriesgar todo por una verdad que ni siquiera entendía? La tensión crecía. Alejandro comenzó a ayudar a Carlos en la investigación, revisando documentos en secreto. En una de esas noches, mientras trabajaban hasta tarde, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno se apartó. Esto es peligroso, murmuró Alejandro, refiriéndose a más que al caso. Carlos lo miró fijamente. La vida es peligrosa si no la vives. Ese fue el comienzo de algo que ninguno esperaba. Pero al día siguiente, la familia de Alejandro lo confrontó. Su padre había encontrado mensajes en su teléfono. «Estás metido en algo sucio», gritó. Alejandro mintió. Pero el conflicto interno lo devoraba. ¿Cómo equilibrar el amor naciente con el deber filial? La sociedad española, a pesar de sus avances, aún albergaba prejuicios en familias como la suya. Alejandro y Carlos se veían cada vez más, bajo el pretexto de la investigación. En las calles de Madrid. Caminaban juntos, discutiendo pistas mientras el otoño daba paso al invierno. Carlos compartió su historia. Había salido del armario a los 20. Perdiendo a su padre en el proceso, pero ganando libertad. Duele. Pero vale la pena, le dijo a Alejandro una tarde en el Parque del Retiro, donde las hojas caídas crujían bajo sus pies. Alejandro envidiaba esa certeza. En casa, la presión aumentaba. Su madre organizó una cena con una amiga de la familia. Una chica llamada Marta. Claramente un intento de emparejarlo. Es hora de sentar cabeza, dijo su padre, con esa mirada que no admitía réplicas. Alejandro asistió. Pero su mente estaba con Carlos. Esa noche, después de la cena, se escapó y fue a verlo. No puedo más, confesó. Y Carlos lo abrazó. Fue su primer beso. Tierno y desesperado. En la penumbra del apartamento. Pero la realidad golpeó duro. Al día siguiente, mientras investigaban en una biblioteca pública, un hombre los siguió. Carlos lo notó primero. «Corre», susurró. Y huyeron por las escaleras. En un café cercano, jadeando, Carlos admitió: «Esto se está complicando. Quizás deberíamos parar». Alejandro negó con la cabeza. «No. Esto es lo único real en mi vida». Su relación se profundizaba. Pero con ella venían los conflictos. Alejandro comenzó a mentir más a su familia, inventando excusas para sus ausencias. Elena, su hermana, empezó a sospechar. «¿Estás cambiado?» «¿Qué pasa?», le preguntó un día. Él evadió. Pero el remordimiento lo carcomía. ¿Estaba traicionando sus raíces por un amor prohibido? La sociedad madrileña, con sus prix de perats y leyes progresistas, contrastaba con el conservadurismo de su hogar. Una noche,
El peligro escaló. Recibieron una amenaza escrita: el testigo morirá pronto. Carlos insistió en proteger a Alejandro, llevándolo a un piso franco en las afueras. Allí, solos, hablaron de sus miedos. Mi familia me desheredaría si supieran, dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos. Carlos lo consoló: el amor no es un pecado. Es lo que nos hace humanos. Pero Alejandro dudaba. ¿Era ético esconderse mientras otros sufrían? Recordaba los discursos de Ruiz contra el matrimonio igualitario. ¿Y ahora? Irónicamente, su muerte lo había unido a Carlos. En esa intimidad forzada, su vínculo se fortaleció. Pero también surgieron grietas. Carlos, más experimentado, a veces se impacientaba con las inseguridades de Alejandro. Tienes que decidirte, le dijo una vez. Y Alejandro se sintió acorralado. La investigación avanzaba. Descubrieron que el asesino trabajaba para un grupo ultraderechista que odiaba a Ruiz por traicionarlos en un trato. Pero al confrontar a un informante en un bar de la Latina, fueron emboscados. Carlos recibió un golpe. Y Alejandro, en pánico, lo defendió con un taburete. Huyeron heridos. Y en el hospital, mientras curaban a Carlos, Alejandro enfrentó su primer dilema moral: denunciar y exponerse, o callar y arriesgar más vidas. Eligió denunciar anónimamente. Pero eso atrajo más atención. Su padre lo llamó furioso: la policía vino preguntando por ti. ¿En qué andas metido? Alejandro colgó, temblando. El precio de su amor era el distanciamiento familiar. Días después, una traición inesperada. Elena, preocupada, revisó su habitación y encontró notas sobre Carlos. Lo confrontó: eres gay. Papá te matará. Alejandro, en shock, le suplicó silencio. Pero ella, dividida entre lealtad familiar y amor fraternal, dudaba. Esto destruirá a mamá, dijo. Alejandro se sintió traicionado, pero entendía su conflicto. Esa noche, discutió con Carlos: no puedo perder a mi familia por ti. Carlos, herido, respondió: entonces, ¿qué soy yo? ¿Un secreto sucio? La tensión emocional era palpable. Un torbellino de amor y dolor. Alejandro se fue. Solo en la noche madrileña, cuestionando cada decisión. ¿Valía el amor el sacrificio de sus lazos sanguíneos? La crisis estalló cuando el asesino los encontró. Era una madrugada fría en Madrid. Y Alejandro regresaba al piso franco cuando un coche lo embistió levemente, obligándolo a correr. Llamó a Carlos, quien llegó justo a tiempo para enfrentarlo. En una pelea caótica en un parque desierto, Carlos desarmó al atacante, pero resultó herido en el brazo. La policía llegó, arrestando al hombre. Y Alejandro tuvo que testificar. Ahora, expuesto, su vida se desmoronaba. Los medios publicaron su nombre como testigo clave. Y su familia lo supo todo. Su padre lo llamó: no vuelvas a casa. Eres una vergüenza. Las palabras dolieron como puñales. Alejandro se refugió con Carlos. Pero el daño estaba hecho. He perdido todo, sollozó. Carlos lo abrazó: no me has perdido a mí. Pero incluso su relación tambaleaba bajo la presión. Elena, en un acto de coraje,
Visitó a Alejandro. Lo siento, dijo, abrazándolo. Papá es terco. Pero mamá llora por ti. Reveló que había intentado mediar. Pero el conservadurismo familiar era un muro. Alejandro sintió una mezcla de gratitud y rabia. ¿Por qué la sociedad imponía tales barreras? En España, con sus leyes avanzadas, aún persistían prejuicios en hogares como el suyo. Carlos, meanwhile, enfrentaba su propio conflicto, su editor lo presionaba por la historia. Pero publicarla expondría más a Alejandro. No lo haré si no quieres, dijo Alejandro, en un momento de claridad. Respondió, hazlo. La verdad debe salir. Fue una decisión moral controvertida, priorizar la justicia sobre la seguridad personal. Pero la traición vino de dentro. Carlos, en un momento de debilidad, compartió detalles con un colega de confianza, quien filtró información a la prensa sensacionalista. Los titulares gritaban, testigo gay en escándalo político. Alejandro se sintió expuesto. Vulnerable. Confrontó a Carlos, me has traicionado. Carlos juró que fue un error. Pero el daño era irreparable. Alejandro se fue. Vagando por las calles de Gran Vía, donde carteles de orgullo contrastaban con su dolor. ¿Cómo perdonar a quien amaba pero lo había herido? El conflicto interno lo consumía, amor versus confianza. Regresó al día siguiente. Pero la relación estaba fracturada. Necesito tiempo, dijo. Carlos asintió, con ojos llenos de remordimiento. El juicio se acercaba. Y con él, más tensiones. Alejandro testificó, enfrentando miradas hostiles de simpatizantes de Ruiz. Fuera del tribunal, manifestantes ultraderechistas lo insultaron, maricón traidor. Carlos lo defendió públicamente en un artículo, exponiéndose a amenazas. Pero en privado, Alejandro dudaba de sus elecciones. ¿Era correcto desafiar a la sociedad? ¿O debería haber callado? Su madre lo llamó en secreto, te quiero, hijo. Pero papá no lo entiende. Esas palabras fueron un bálsamo. Pero también un recordatorio del precio. Elena se convirtió en puente, organizando encuentros clandestinos. Sin embargo, la presión social pesaba, amigos de la universidad lo evitaban, temiendo asociación. Alejandro se sentía aislado, salvo por Carlos, cuyo amor era su ancla y su tormenta. Una noche, en una cena reconciliatoria con Elena, Alejandro recibió una llamada, el asesino había escapado. El pánico regresó. Corrió a buscar a Carlos, quien lo esperó armado con determinación. Juntos lo enfrentaremos, dijo. En esa unión forzada, repararon su confianza. Pero el daño emocional persistía. Alejandro reflexionaba sobre las decisiones, había elegido el amor sobre la familia. La verdad sobre el silencio. ¿Eran correctas? La sociedad juzgaba. Pero él pagaba el precio. El clímax llegó en una persecución por las calles de Madrid. El asesino los acorraló en un almacén abandonado cerca del Manzanares. Tú lo viste todo, gruñó, apuntando con la pistola. Carlos se interpuso, déjalo ir. En la lucha, Alejandro golpeó al hombre con una barra, permitiendo que Carlos lo redujera. La policía llegó, cerrando el caso. Pero la victoria fue agridulce. Alejandro, exhausto,
Enfrentó las consecuencias, su padre lo desheredó formalmente. Pero su madre y Elena lo apoyaron en secreto. El tiempo curará, dijo Elena. Carlos y él, fortalecidos por la Urdil, se mudaron juntos a un apartamento en Chamberí. Su amor, forjado en el fuego, era real, pero marcado por cicatrices. Alejandro reflexionaba sobre los sacrificios, había perdido la aprobación familiar, pero ganado autenticidad. Carlos, por su parte, aprendió a valorar la vulnerabilidad. Juntos, asistieron a terapias para lidiar con el trauma. Y Carlos publicó un libro sobre el caso, destacando los prejuicios sociales. La sociedad española, en evolución, los vio como héroes. Pero en privado, Alejandro cuestionaba, ¿valió la pena el dolor? Amigos gays le decían que sí, que su historia inspiraba. Pero conservadores lo condenaban. En una manifestación del orgullo, Alejandro habló públicamente por primera vez, el amor no pide permiso. El aplauso fue ensordecedor. Pero en su corazón, el conflicto persistía. Meses después, la vida se normalizaba. Alejandro terminó sus estudios, trabajando en derechos humanos. Carlos ascendió en su carrera. Su relación florecía, con planes de casarse. Pero el pasado acechaba, una carta de su padre, pidiendo perdón a medias. ¿Lo acepto?, preguntó a Carlos. Es tu decisión, respondió. Alejandro eligió el diálogo. Un paso hacia la reconciliación. Sin embargo, sabía que algunos daños eran permanentes. La sociedad había cambiado poco, prejuicios seguían en rincones oscuros. Su historia era un testimonio de resiliencia, pero también de los costos invisibles. Al final, sentados en una terraza con vistas al Palacio Real, Alejandro y Carlos brindaron por su supervivencia. El amor nos salvó, dijo Carlos. Alejandro sonrió. Pero en su mente, la duda, ¿fue el amor lo que los salvó? ¿O sus elecciones controvertidas? La vida continuaba, con sus grises morales. ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales? Incluso si eso causa daño irreparable.